Este programa es auspiciado por Mar Azul, su agencia de viajes a Cuba con más de 30 años de experiencia. Este programa es presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a La Tarde Se Mueve. Les saluda en vivo como cada día Edmundo García en esta 1450M, una estación, un programa alternativo que se transmite de lunes a viernes entre 5 y 6 de la tarde, que archivamos inmediatamente para revisitación cuando terminamos en progresosemanal.com, la revista electrónica bilingüe que edita de forma integral cada jueves Álvaro Fernández, y en contacto @lanochesemueve.us. Contacto @lanochesemueve.us es la dirección electrónica del programa. lanochesemueve.us es la página, el website donde también se archiva La Tarde Se Mueve. Muy importante en la frecuencia dominicana de nuestro amigo Leonel Peña, frecuenciard.com. Desde cualquier servidor usted puede entrar a frecuenciard.com y escuchar La Tarde Se Mueve en tiempo real, en cualquier lugar que usted esté, sin tener que esperar a los archivos y sin ninguna interrupción, desde cualquier lugar del mundo. Hoy es lunes 20 de agosto del año 2012. Vamos a comenzar por un tema que da pena porque el Washington Post fue, sin lugar a duda, en determinada época del periodismo norteamericano, una de las verdaderas instituciones en materia de información y de guía pública. Lo fue, dejó de serlo hace ya mucho tiempo. Ya este no es el Washington Post de Leonard y Bernstein, aquellos dos grandes periodistas investigadores que hicieron renunciar a Richard Nixon por el escándalo de Watergate y otras muchas campañas y carreras y luchas periodísticas. Ya hace tiempo, aunque alguno de ellos dos aún permanezca por ahí, ya esto hace mucho tiempo dejó de ser. Y hoy lo demuestra, y por supuesto, ni corto ni perezoso en reproducir la chapucería. El Herald tiene la condición, parece que tienen algún especialista allí. A lo mejor está Mayo, como más años allí, a lo mejor está Mayo, a lo mejor es el propio Andrés Reinaldo, o a lo mejor Antonio María Delgado, lo fue en algún momento el gran Castocando, o Cancio Isla, en fin, que todo lo que sea buena prensa, bien escrita y objetiva sobre Cuba, eso no se publica, eso se esconde, de eso no se habla, eso no nos gusta. A nosotros no, a los dueños, a los jefes de nosotros, que son la extrema derecha cubana. ¿Cómo se ponen ellos si Lincoln Díaz Balar o Ileana Roy llama por teléfono y le da una queja a su jefe? Se ponen muy nerviositos, son muy nerviositos estos muchachos del Nuevo Herald. Pero lo que sea basura sobre Cuba, lo que sea propaganda contra Cuba, lo que sea difamación contra Cuba, blasfemia contra Cuba, cuando ellos no la producen ellos, que ellos tienen un verdadero récord de producción en ese departamento, cuando no lo hacen ellos, están a la búsqueda de quien lo haga. Y quien lo haga se le reproduce completamente y se le traduce, aunque lo hayan dicho en arameo, en esperanto o en latín culto. Allá va el Nuevo Herald a buscar un traductor para que lo haga. Y eso es lo que han hecho hoy con un editorial vago, bajo, sin argumento que hace el Washington Post sobre la muerte de Osvaldo Payá Sardiña. Lo que hace el Washington Post es repetir las palabras de la extrema derecha cubana en Miami, de los familiares de Payá enloquecidos o demasiado poco respetuosos hasta de la propia muerte de Payá, con respecto a que quieren una investigación independiente. Esta gente se creen, estos del Washington Post, se creen que ellos realmente, que Cuba forma parte de algún ministerio o de la Secretaría de Colonias de Estados Unidos. Esta gente no se han enterado de todo lo que ha pasado, ni qué cosa es Cuba, para venir a pedir investigaciones independientes. Ahora, lo que más me llama la atención en este editorial del Washington Post es que después de relatar toda esta cantidad de información que ya está más que recalcada, más que repetida y que machacada y remachacada, tienen una ligera amnesia mental, tienen algunas ligeras lagunas informativas dentro del propio caso, dentro del mismo caso, cositas así, lagunitas que le queda al Washington Post, como mismo le quedaban al Nuevo Herald, hasta que la realidad se le impuso. Al Washington Post, en su editorial, exigiendo, pidiendo, solicitando, rogando, llorando, pateando, nadando, lo que les dé la gana, de una investigación independiente sobre un hecho ocurrido en Cuba que está más que clarificado. Por tanto, Cuba, con ese editorial del Washington Post,
lo envía a alguna fosa común de donde los desperdicios humanos van, la fosa donde van los desperdicios humanos, y allí lo que hay dentro de la fosa está más limpio que la editorial del Washington Post. Bien, pero tienen la originalidad de olvidársele el récord del señor Carromero, publicado por la propia España, por los periódicos españoles, por sus socios informativos como el diario El País o el periódico El Mundo. Se les olvida que Carromero es un tipo con un burujón de incidencias por infractor e irresponsable en materia de manejo, que se le suspendió la licencia, que se le acumularon no sé cuántos puntos. Carromero es un irresponsable total. De eso el Washington Post en su editorial no dice ni una sola palabrita. Entonces al Herald en español le gustó mucho más el editorial del Washington Post y lo tradujo, porque además no decía ninguna de las palabras que pone muy claramente la gran responsabilidad de Carromero con respecto a este accidente. El Washington Post, allí en Washington ellos no se enteran de nada. Realmente da pena para lo que ha quedado el Washington Post. A veces sacan algún artículo con cierto atractivo, pero da pena un editorial de este tipo, y da pena además las omisiones que hacen en lo que ellos califican de una posición editorial. Pero bueno, así son. No van lejos ni a ninguna parte. Por cierto, yo lo dije el pasado viernes, 7 años le están pidiendo a Carromero, independiente de lo que diga la familia de Payá, que quiere retirarle los cargos, que está jugando. Es triste también la actitud de la familia de Payá jugando a la politiquería, tanto la viuda como la hija. Es muy lamentable ver a una viuda y la hija politiqueando, cuando además no han podido demostrar ninguna de las cosas que han dicho ni desde el primer día del accidente hasta aquí. No han mostrado ni una prueba. Los famosos correos electrónicos, los famosos correos de textos que se mandaron, ¿dónde están? ¿Cuándo los van a enseñar? ¿Cuándo van a dar las pruebas? Pero siguen repitiendo como cotorrones eso, sin mostrar pruebas. A Carromero lo van a acusar de oficio. El juicio empieza el 31 de este mes en Santiago de Cuba y tendrá que enfrentar la justicia. Punto. Que fuera al revés la cosa para que ustedes vean. Había que agarrarse la peluca. Miren, sigue siendo un tema de gran importancia en las noticias desde el punto de vista internacional. Hasta ahora sigue abarcando seriamente toda la atención. La situación, yo la discutí bastante el pasado viernes, la situación de Assange, de Julian Assange, quien ha recibido asilo. Este fin de semana habló públicamente, pidió públicamente que dejara a la administración Obama que parara la cacería. La administración norteamericana respondió que esto no tiene nada que ver con Wikileaks, que esto no tiene nada que ver con eso, sino que son con unas acusaciones de carácter sexual realizado contra Assange. Yo el viernes, el que no haya oído el programa puede ir a los archivos, yo el viernes di una explicación extensa de esas acusaciones. Lo cierto es que sería interesante ver si Estados Unidos es capaz de comprometerse en no pedir, porque además Assange nunca se ha negado a comparecer a aclarar esas acusaciones. Assange lo ve como una trampa. Eso sí, también yo lo vería como una trampa, porque la única razón es que no se puso preservativo en una relación sexual consensuada, o sea, donde todo el mundo estaba de acuerdo. Assange, por supuesto, tiene grandes dudas de que aquí lo que hay es una cama, porque aquí se está hablando hasta de un jurado escondido ya para juzgar a Assange aquí, porque sería extraditado desde Suecia. Bueno, si quieren transparencia, ¿por qué Estados Unidos y Suecia no se comprometen ante la opinión pública internacional seriamente? Por parte de Suecia, que no lo va a extraditar, y por parte de Estados Unidos, que no lo va a solicitar. Yo creo que eso esclarecería bastante cuál es la verdadera. Si lo hacen, esclarecerían bastante cuál es la posición real respecto a Julian Assange por parte de Suecia y por parte de Estados Unidos. Esclarecería bastante cuál es la situación de Estados Unidos en este caso, cosa que no he hecho. Aquí todo el mundo está pensando que aquí lo que hay es una verdadera maniobra para cazarlo. O sea, llevarlo con unos argumentos que son bastante insostenibles, imagínense usted. El no uso de preservativo alegado por una de las partes, con lo cual puede ser desmentida por la otra, que además tenían una relación consensuada y por eso lo quieren llevar a juicio, y por eso el Reino Unido, la Gran Bretaña, el imperio de Isabel II,
quieren extraditar a este hombre de todas con conflictos internacionales, y el gran reino de Suecia haciendo gran presión. Esto es un poco raro, ¿eh? Y hablando de asilo, algunos articulistas que han estado refiriéndose al tema, porque Estados Unidos está tratando de deslegitimizar, y ni siquiera que en la OEA, que ha tenido todo el respaldo de los países de América Latina, Ecuador, en su entrega de asilo a Assange, el gobierno de Estados Unidos, presente en la Organización de Estados Americanos, está tratando de desestimar la solicitud de los países miembros de la OEA. Y por aquí encontraba yo algunas joyitas, como por ejemplo, Estados Unidos dio asilo a Luis Clemente Posada Carriles en su embajada de Sierra Leona, en África. Posada Carriles andaba por una de esas andanzas terroristas por las cuales lo contrataban a él como mercenario independiente a sueldo, o no tan independiente, vamos a estar claros. Y se armó allí un desmadre y tomó el poder quien no esperaba a Posada Carriles, y Posada Carriles salió echando un patín. Dicen que no han podido medir todavía el reloj que hizo Posada Carriles corriendo desde las calles de Sierra Leona hasta la embajada de Estados Unidos, pero que el propio Usain Bolt está interesado en que no se divulgue la cifra, porque dice, ¿y cómo quedaría yo si se sabe a qué velocidad corrió Posada Carriles? Nosotros en el llamado exilio histórico o histérico de Miami tenemos verdaderos ejemplares de la velocidad. Uno es Posada Carriles, cada vez que ha habido candela echa un pie grande. Armando Pérez Roura, que tiene momentos históricos en correr hacia donde está el poder. Posada Carriles se escondió en Sierra Leona, allí un movimiento militar tomó el poder. Posada Carriles estaba en sus contubernios y en sus actos organizando acciones terroristas y demás, y se la vio negra Posada Carriles, y salió corriendo para la embajada de Estados Unidos, que lo protegió, que le dio inmediatamente protección, asilo, y lo sacó de Sierra Leona. Y estamos hablando de un asesino internacional de los más grandes del continente del mundo occidental, Luis Clemente Posada Carriles. Déjenme decirle que yo no sé por qué hay tanto algarabío con que a Assange no se le otorgue el asilo que le ofrece Ecuador, si realmente lo único que, según dijo hoy el Departamento de Estado, que dice el Departamento de Estado que Assange está desviando la atención de los cargos que tiene por las acusaciones de orden sexual. Miren, señores, las acusaciones, miren, solamente la comunidad cubana, si aquí los cubanos, los que vivimos aquí, los que viven en Cuba, si comienzan a haber demandas y juicios porque una pareja un hombre y una mujer que tienen relaciones consensuadas, que están de acuerdo, una de las partes no usó preservativo, y si eso comienza a ir a corte, se paralizan todas las cortes del mundo por la cantidad de documentación que habría. Bueno, imagínese usted, sobre esa base es que quieren extraditar y juzgar a Julian Assange, pero ninguna de las partes se compromete a decir que es eso y nada más. Ninguna de las partes. Todas las partes dicen que no procede el asilo de... Las partes, quiero decir, Estados Unidos, Suecia, Inglaterra, que no procede la solicitud y el otorgamiento de asilo por parte de Ecuador a Assange, que lo que corresponde es la expulsión, ¿no?, la entrega al reino sueco de Assange, para juzgarlo por eso. Pero es que eso nadie se lo traga. Todo el mundo sabe que lo que viene detrás es una extradición a Estados Unidos, pero volando, pero corriendo. Y entonces Estados Unidos ya hace esas declaraciones, sin embargo no asume un compromiso público y legal de decir, miren, esto no es realmente nuestro interés, y nosotros queremos que nos saquen a nosotros de nuestro interés, que esto nada más tiene que ver con que Wikileaks no tiene nada que ver. Eso es lo que dijo el Departamento de Estado, pero lo dijo de palabra, nada sustancial. Y por supuesto que Julian Assange, no se traga el bocadito. Es muy difícil. Y sabe lo que está montado. Hoy venía para acá, cuando salí antes de salir para el programa, y escucho que en la caverna Mambisa, Radio Ninosca en Mambí, estaba entrevistando nada menos a Orlando Gutiérrez Boronat. Los cubanos un día sabremos todo de Orlando Gutiérrez Boronat. Orlando Gutiérrez Boronat tiene muchos esqueletos en el closet. Él y su organización. Él es el esposo de Yanice Rivero y juntos tienen un tremendo tumbe que se llama el Directorio Democrático.
Ellos financian libros, publican libros, viajan, hacen grandes viajes internacionales, pero además ha quedado demostrado cuál es su función. Han recibido casi 14 millones de dólares norteamericanos, 14 millones. Su función es subvertir el orden en Cuba. Se ha sabido últimamente que han entrenado a personas entrenaron personas, financiaron e instruyeron personas para que actuaran y motivaran desórdenes durante la visita de Benedicto XVI a Cuba. Cada vez salen más esqueletos de este Orlando Gutiérrez Boronat. Se sabe que él manda por teléfono, llama a Antunes o tiene como empleada a Berta, la hermana de Antunes, una hermana de Antunes que vive aquí, es empleada de ese grupo. Me imagino que la propia Berta se comunica con Antunes y le da las instrucciones de Orlandito. Ella dice, di esto, declara aquello, vas a estar revuelto, y después le pasan el billetico, ya sea Berta, que la tienen como empleada en el directorio, o se lo mandan a Antunes. Alguna forma encuentran. Bueno, Orlando Gutiérrez Boronat, que se dedica a eso y que realmente tiene mucho tufo donde quiera que aparece. Orlando Gutiérrez Boronat huele mal, deja mal olor, porque además se siente lo siniestro y el manejo del dinero extranjero y los viajes y las cosas y toda esa insidia constante contra Cuba. Vive para eso. Resulta, lo estaba entrevistando en el Ojo, que va a escribir, a publicar un libro, un ensayo, unas ideas de él. A lo mejor las escribió Montanero, se las mandó a escribir, quién sabe. En la Feria del Libro de Miami, este caballero, y entonces va a haber un panel donde van a estar donde va a estar el gran astrólogo Carlos Alberto Montanero, uno de los grandes adivinadores, el maestro de la bola de cristal, al hombre a quien los ministros lo buscan en los baños públicos, que se encuentra en un safari en el medio de África con un subsecretario de Defensa y le hace una confesión, el hombre que le filtran encuestas que solo él conoce desde Cuba. O sea, el gran astrólogo y mitómano Carlos Alberto Montaner está presente allí. El otro es Pedro Roy, uno de los hombres de la propaganda de Radio Martí, que ahora está en el tugurio de Jaime Susliski en la Universidad de Miami. Y el otro, Juan Manuel Cao. Juan Manuel Cao no me extraña. Lo mismo se aparece en la presentación de un libro, graba un disco, él mismo pinta, canta, recita, hace noticias, dice los editoriales, hace reportajes o persigue a cualquier líder que haga falta. No importa, Juan Manuel Cao está ahí en esa órbita. Van a estar ahí con Orlandito Gutiérrez Boronat. Estaban anunciando un libro sobre la democracia y ahí armó con Ninós, que hizo la tesis de la metatrancasis sobre la democracia y citó tesis y libros que no se ha leído y habló de autores que él ni conoce, ¿me entiendes? Lector de contraportada, que es lo que es Orlando Gutiérrez Boronat, y un luchador y un bicho del dinero federal para la subversión, este verdadero conspirador cree que puede hacer las cosas en Miami y que la gente no se van a enterar. Miren, el señor Orlando Gutiérrez Boronat, el otro día, no sé si también él financió eso con dinero y fondo federal, porque él lo mismo utiliza ese dinero para una cosa que para la otra. Creo que el perro de Boronat ya debe tener también hasta una jubilación por ahí, un 401k. Bueno, pues resulta que el señor asistió a un evento donde habían connotados asesinos y terroristas como Santiago Álvarez Magriñá. Hace poco, la semana pasada, antes pasada, se hizo una muestra, una exposición de gente que se la da de duro, porque dice Santiago Álvarez que él puso en jaque a Fidel, que Fidel le tenía miedo. Oiga, Santiago, eso no se lo cree ni su nieto. Cuando usted lo acuesta para dormirlo, le cree a usted eso. Usted se la ha pasado como un asesino que es, como un terrorista y un financista de terroristas. Mire, señor, yo se lo digo claro, Santiago, mire, le doy incluso el derecho a réplica, Santiago Álvarez Magriñá, aquí, en la 1450, ¿cuál es la dirección de nosotros? 7258, ¿no? 7252, Northwest de la 58 Estrillo. Le doy derecho a réplica a Santiago Álvarez Magriñá y a este muchacho Boronat. Les doy derecho a réplica, que vengan aquí a mi estudio. Así que Santiago mete por ahí una conferencia con 4 o 5 más de la pandilla, diciendo, cito a Santiago Álvarez Magriñá: siempre pusimos a temblar a Castro, porque pese a que él dijo que aquello era una fortaleza impenetrable, pudimos entrar en Cuba y combatir atacando a Casilda
y lo dejamos asombrado y pasmado. Hay que ser miserable, cobarde, terrorista, hay que ser inmoral como Santiago Álvarez Magriñá y su pandilla para hacer esa afirmación. Ni usted tuvo nunca valor, ni la C mayúscula, para mantenerse en Cuba peleando. Usted lo que hacía eran desembarcos piratas, desembarcos mercenarios, apoyados por la CIA y después apoyados por usted mismo, ¿me entienden? Pequeños poblados de pescadores donde disparaban a campesinos y a pescadores desarmados y los herían y los llegaban a asesinar. Ese es el tipo de valor. Usted nunca ha tenido pantalones, ni los tuvo nunca, para desarrollar una acción verdadera contra Fidel Castro, ni contra el gobierno cubano, por falta de coraje, porque usted lo que tiene dentro es la cobardía de los miserables, de los terroristas, de los asesinos, de los anticubanos. Usted merecería el peor de los castigos. Lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos le ha tirado el cabo, porque usted es además un protector. Usted mandó a poner bombas en Tropicana. Se le olvida a Santiago Álvarez Magriñá y a su pandilla que ahí hay un audio mandando a tirar una latica por Tropicana. Entiérrate, pero si quieres pasa, tira la latica que ahí se arma lo más grande. Esas son palabras del cobarde de Santiago Álvarez Magriñá. Ese, al que alguno por aquí le dicen patriota. ¿Patriota de qué? Soberano cobarde, es lo que ha sido siempre. Él y los como él. Bueno, pues este señor jactándose de acciones sobre Caibarien, sobre Boca de Sama, donde ametrallaban desde una lancha rápida o desde una costa, ametrallaban a pescadores, a campesinos, a gente desarmada, y después huían como ratas, pues siempre han sido ratas, huían como ratas a Estados Unidos, a que los protegieran. No se enfrentaron, nunca se metieron de verdad en una pelea. Hay gente de quien yo no puedo decir esto. Si a mí me preguntasen, después de leer Historia de Cuba, de Osvaldo Ramírez, por ejemplo, yo tendría que decir era un asesino. Y era esto y lo otro, pero tendría que decir al final, se fajó a los tiros. Se fajó a los tiros. Y si me preguntan por Cheito León, tendría que decir, era un asesino, era un cobarde que asesinó maestros y campesinos indefensos, pero tendría que decir, pero también se fajó a los tiros. Arriba de la montaña, en el Escambray. Se fajó a los tiros, como un cobarde, con una causa equivocada, pero se fajó a los tiros. Santiago Álvarez Magriñá siempre ha sido una rata huyendo y financiando terrorismo. Y protegiendo a gente como Posada Carril. Eso es lo que es Santiago Álvarez Magriñá, un cobarde, no es otra cosa. Bueno, pues resulta que nuestro Orlandito Gutiérrez Boronat, ese que habla de democracia, estaba y está escrito en el periódico Libre de otro convicto de la justicia, que es Demetrio Pérez Jr., pues está escrito que Orlandito Gutiérrez Boronat estaba rindiendo pleitesía y homenaje a Santiago Álvarez Magriñá y a otros terroristas. Les estaba rindiendo homenaje público y catalogándolos de patriotas. Patriotas. Ni patriotas ha sido nunca Santiago Álvarez, ni patriota ni demócrata ha sido nunca Orlandito Gutiérrez Boronat, que es un aprovechado de los fondos federales y es un activo subversor del orden en un país como Cuba. Y además un entrenador de provocaciones. Eso es lo que son. Y aquí los presentan. Y hasta ferias del libro le dan. Y allá va a aplaudir Montaner, claro, es alumno de Montaner, y es alumno de Pedro Roy, y es alumno de Susliski. Y a Juan Manuel Cao, el pobre, nadie lo quiere ni de alumno, pero él va y aplaude. Pero estos son los patriotas, estos que edifican mausoleos a tipos como Santiago Álvarez. Ese Orlandito Gutiérrez Boronat en la feria del libro de Miami, que auspicia el Miami Dade College, para presentar un trabajo sobre democracia. No se respetan y por eso casi nadie los respeta. Lo único que les queda es que pueden seguir viviendo del tumbao del dinero de los norteamericanos, de los taxpayers norteamericanos. Vamos a una pausa y regresamos en La Tarde se mueve. Estamos de regreso en La Tarde se mueve. Miren, la exposición que hice ante Irma Comercial, ustedes la pueden leer en el llamado periódico Libre que publica el también convicto Demetrio Pérez Jr., que estafaba aquí a las viejitas del Plan 8 y que lo presentan como educador y que hubo que sacarlo de la Junta Escolar y que es convicto como delincuente por haber estafado al Plan 8 y haberle puesto precios impagables a los ancianos. En ese periodicucho, ahí sale reportado lo de Santiago Álvarez Magriñá y, oh sorpresa, Orlandito Gutiérrez Boronat, el que habla de una Cuba nueva, futura, democrática, ensalzando o ataqueando, arrodillado con estos bandidos, con estos terroristas.
Por Dios santo, y ese hombre recibe casi 14 millones del gobierno de Estados Unidos para aplicar programas hacia Cuba. Y déjenme argumentarle un poquito más sobre la negativa de Estados Unidos de otorgarle asilo a Julian Assange. Sería bueno escuchar algunas explicaciones sobre casos de asilos puntuales que tienen que ver con nuestro continente, que han sido otorgados por Estados Unidos. Y esas personas han estado o están aquí. ¿Pudiera el Departamento de Estado dar una explicación cómo se justifica la presencia en Estados Unidos del boliviano Alejandro Melgar, que es el cabecilla de una conspiración para asesinar, para magnicidio en la provincia de Santa Cruz, que financió la creación de un comando terrorista conformado por mercenarios de origen croata, de Croacia, para intentar asesinar al presidente Evo Morales? ¿Lo puede explicar el Departamento de Estado? ¿Puede explicar el Departamento de Estado, o cómo lo explica, el asilo formal o virtual otorgado a Gonzalo Sánchez de Lozada, exmandatario boliviano, responsable de la masacre de la guerra del gas que provocó más de 60 muertos y medio millar de heridos, junto con varios de sus exministros implicados en esa matanza que están en Estados Unidos? ¿Puede explicar el Departamento de Estado por qué Joaquín Chafader, exdirectivo de la Policía Política venezolana conocida como la DICIP, cómplice de Luis Clemente Posada Carriles, en los años 70 participó en actos de tortura, en actos de desaparición y en el asesinato de cientos de jóvenes venezolanos? ¿Cómo Joaquín Chafader tiene entrada en los Estados Unidos? ¿Puede explicar el Departamento de Estado por qué José Antonio Colina, militar venezolano, reclamado por atentados con explosivos C4 en representaciones diplomáticas de Caracas, junto a un cómplice conocido como Raúl Díaz Peña, se exhiben en asambleas públicas en Miami, incluyendo con la presencia de la congresista Ileana Ros-Lehtinen? ¿Lo puede explicar el Departamento de Estado? ¿Puede explicar el Departamento de Estado por qué el exmiembro de la DICIP, Joan Peña, que colocó la bomba, que pulverizó a Anderson, al fiscal Anderson en su vehículo, y su cómplice, pueden llegar a Estados Unidos? La lista sería interminable. Para hablar también de los cubanos que han recibido ese mismo beneficio, de una forma o de otra, lo han recibido. ¿Será por amor a los derechos humanos que en Estados Unidos esté Michael Townley, Guillermo Novo Sampol, José Dionisio Suárez y Virgilio Paz, los 4 responsables directos del asesinato a través de un ataque terrorista en la ciudad de Washington, D.C., al ex canciller chileno Orlando Letelier y su secretaria norteamericana Ronnie Moffitt? ¿De qué tipo de democracia, de qué tipo de asilo, de qué tipo de protección? Todos estos caballeros han estado o están directa o indirectamente protegidos y viviendo aquí, y tienen muertos y muertos y muertos atrás. Y no he hablado todavía, no mencioné a Posada Carriles, a Remón, a Gasparito Jiménez Escobedo, que me escucha todas las tardes Gaspar Jiménez Escobedo, lo sé, y a otro grupo más. No, eso sí tienen derecho a asilo. A Sánchez hay que volarlo en pedazos, lo más rápido posible, volarlo a Suecia y volarlo rápido. Y dicen que no, pues bueno, si no es por Wikileaks, ¿por qué no hay un compromiso público? Compromiso público con eso. Bueno, yo hablé también el viernes de que se desinfló la campaña del cólera, se desinfló la campaña por la muerte de Payá y que comenzaba una campaña por dengue. Bueno, lo dije también, que quien había informado que había situaciones, sobre todo en la zona de Camagüey, con focos de mosquitos, en La Habana también creo, focos de la Aedes aegypti, que es el agente transmisor
pero no se están reportando muertes. Por supuesto que Marta Beatriz, que es la gran epidemióloga cubana en este momento, sí reporta muertos, heridos. Los mosquitos, hay mosquitos torturadores, según Marta Beatriz próximamente, que te cogen, te torturan un poco, después te pican y te matan por dengue. Son capaces de decir cualquier barbaridad, ¿eh? Bueno, lo cierto es que, miren, hay cifras que sí están ya confirmadas en otros países y de las cuales aquí no se habla, de las cuales aquí no se reporta, de las cuales aquí el caballero de las manos limpias no levanta las manos. Miren, hay al menos 300 personas hospitalizadas, 300 personas hospitalizadas por cólera en el norte de la República Dominicana. Tienen síntomas de cólera. Han sido ingresadas en los últimos 3 días en los municipios de Tamboril y en la provincia de Santiago. Eso está al norte del país. Está certificado y verificado por fuentes médicas. El director provincial de salud en Santiago, el señor Ramón Martínez Enrique, le dijo a los medios de comunicación que el brote de cólera es causado por la mala calidad de las aguas que están consumiendo la población de esa demarcación de la República Dominicana. Dice que la mayoría de los afectados presentan diarrea, que hay casos con vómitos, que hay fuertes dolores abdominales, los síntomas del cólera. Ahí estaban los epidemiólogos de la República Dominicana, allí todo el mundo está haciendo un esfuerzo. A mediados de junio, allí mismo en la República Dominicana, hubo al menos 9 personas que murieron. Esto lo están reportando las autoridades de salud de República Dominicana. Y se está hablando de 315 personas bajo tratamiento en este momento y 300 hospitalizadas. Yo quiero saber si el señor de las manos limpias, el señor del Canal 41, va a armar el chanchullo que armó con Cuba, cuando se reportó que hubo 3 muertes y él inventaba más, si él va a reportar hoy esta situación y si él va a ser crítico hoy con esta situación, que es una situación lamentable y es una situación humana. Y lo que le deseo yo personalmente a todas esas personas que están en esta situación en la República Dominicana es que estas personas sean atendidas, que se salven, que sean curadas y les deseo cosas bien. Yo no me voy a poner de amarillista a regodearme en una situación como esta. Pero no es Cuba. Entonces, si no es Cuba, hay que callarlo, eso no importa. Aquí lo que hay es que atacar a Cuba. Si de eso se trata, para eso les pagan. Las corbatas que se pone Oscar Ace, el carro que maneja, es hablando mal de Cuba. Entonces, mira, aquí tiene una noticia certificada por las autoridades sanitarias de su país y el de eso no ha hablado ni una palabrita. Se le traga la lengua. De esto él no habla. Si es Cuba, no es que se reporta, es que se miente, es que se engaña. Es que se lleva al extremo todo. Ahí tienen una noticia clarita y no se la van a reportar, para que lo sepan. A lo mejor como yo digo esto hoy la reportan esta noche. Como yo dije que no la iban a reportar, hoy vamos a reportarla por lo menos para irle a la contraria. Hay otro caso más de las últimas horas, donde sí hay muertos aquí de verdad. Han fallecido 81 personas por dengue. 81 muertos por dengue en Honduras. 81 muertos por dengue. Así están reportando los medios de comunicación de Honduras, las autoridades sanitarias de Honduras, todos los servicios médicos, la prensa, y están hablando, pero de eso no se habla. No, total, son 81 hondureños muertos. Ellos lo que quisieran que hubieran 810 cubanos muertos. Entonces no hay ataque. En Cuba hay una situación de vectores y allá salen todos, ya salen por los noticieros, por los periódicos, ya salen por los canalitos, los programitas estos de televisión, los blogs estos de Café Claro, ¿entiendes? Huachipupa, el blog de la Huachipupa sale también y afirman que hay muertos y que la mitad del país, que la mitad de Cuba está en peligro. O sea, es el arte de meter miedo, de engañar, de difamar, de crear expectaciones para que la gente no viaje. Cualquier mentira les sirve. Bueno, miren, aquí tienen una verdad. Acaben de reportarla. 81 fallecidos por dengue en Honduras. No dicen una palabra. Más de 300 hospitalizados por cólera en Dominicana. No dicen una palabra. No, estado de emergencia por el virus del Nilo en el estado de Texas, en Estados Unidos. No dicen una palabra. Hay unos focos de Aedes aegypti en Camagüey. El propio gobierno habla de ellos, pide ayuda a la población tratando de resolver esto. No hay muertos, pero ellos ponen que sí hay muertos.
y arman la gran historieta, hacen el gran carnaval, la algazara, y lo dicen además con una morbosidad, locos porque realmente poder demostrar que hay muertos y cosas así. Esta es la prensa que sufrimos y padecemos aquí en Miami. Hay otro tema que quería conversar con ustedes, que me pareció también, viene del fin de semana. Me tuve que reír, tuve que llamar a un amigo a reírme. Resulta que el nuevo Herald, de un plumazo, ha elevado al caballero Gorky Águila, del cual yo les he hablado y ustedes saben quién es. De un plumazo ha elevado a Gorky Águila a la estatura de Paul McCartney, de Sting y de Madonna. Imagínese usted. Paul McCartney es uno de los fenómenos más impresionantes y extraordinarios del quehacer artístico del siglo XX, sin duda alguna en la música, con una influencia extraordinaria desde su participación en el grupo de los Beatles. Sting es uno de los grandes vocalistas, intérpretes de rock de la lengua anglosajona y del mundo en general desde que estaba en la banda Police. Madonna, a la cual se le discuten sus méritos de trascendencia artística, no se le puede negar que en sus 54 años ha hecho una carrera tremenda en los escenarios del mundo. Podrá usted simpatizar o no, pero usted no puede negar el fenómeno de Madonna. O sea, estamos hablando de 3 ejemplos de grandísima popularidad. Pues el nuevo Herald los ha elevado a Gorky Águila, un desconocido que además lo único que ha hecho es ladrar, porque no canta, lo que hace es ladrar vulgaridades que no hay quien se las suene, y quedó demostrado. Yo escribí un artículo que está por ahí, Gorky, total, el artículo, si pone en internet, se titula, lo escribí hace 2-3 semanas, no me acuerdo ahora, total fracaso artístico de Gorky Águila en Miami. O sea, porque Gorky Águila siempre venía aquí diciendo que él era censurado en Cuba por el tema de sus canciones. Sus canciones no es por el tema, la cantidad de grosería, que es lo único que sabe decir Gorky Águila y hacer para llamar la atención, incluyendo como grosería hacerse el guapo frente a un anciano de 70 y tantos años, tomar un video y presentarlo como que él es un tipo bárbaro. Bueno, este señor que se presentó en Miami con programas de televisión promoviéndolo, con Ramoncito Saúl Sánchez agitando en la 670 para que el concierto de Gorky, con artículos extraordinarios en el Herald, dando y avisando que diera el concierto, con todo a su favor, todo el viento, la popa y la proa, todo a su favor, tuvo un concierto aquí en el Club H y fueron menos de 40 personas. Radio Martí también y TV Martí haciendo documental que después no pasaron por el bochorno. Fueron menos de 40 personas, menos de 20 pagaron para entrar a verlos. Pagaron, o sea, la gente nada. O sea, el fracaso de Gorky. Bueno, pues sucede que ha habido una situación en Rusia donde unas muchachas de la llamada música parecida, punk o rock duro, como le quieran decir, pues tuvieron una actuación en una catedral, hicieron un performance donde atacaron al primer ministro ruso, Vladimir Putin, y las autoridades ortodoxas de la Iglesia Ortodoxa Rusa se quejaron. Estas muchachas fueron arrestadas y recibieron condenas de 2 años a partir de, no por lo que hayan dicho de Putin, sino por lo que hicieron en la catedral ortodoxa rusa. Bien, hasta el propio Putin había dicho que las sentencias deberían ser lo menor posible y demás, pero no interfirió. No metió las manos para eso, se quedó tranquilo. Lo que hicieron fue atacar a Putin. Bien, esto ha generado un mundo de opinión en distintos países, en varios medios de prensa, sobre el hecho de que estas muchachas pues fueron arrestadas y fueron juzgadas y condenadas a 2 años. Y entonces comienzan a aparecer figuras de la talla de Paul McCartney, que dice que esto no debería ser. Mire, yo no me voy a meter en si está regular, bien o mal. Yo no tengo todos los elementos para saber cómo funciona el sistema ruso de justicia, qué autoridad tiene el presidente, la Iglesia Ortodoxa Rusa, qué papel jugó. Yo no tengo todos los elementos. Bien, incluso yo pudiera pedir hasta la libertad de esa muchacha, no tendría ningún problema. Ahora, lo que hace el nuevo Herald es utilizar a figuras que sí se han manifestado, figuras de reconocimiento, estamos hablando de Paul McCartney, a favor de las muchachas, Sting a favor de la muchacha, Madonna, que estaba en concierto en esos días en Rusia, también se pronunció a favor de la muchacha. Pero entonces el nuevo Herald engancha a Gorky Águila,
líder del grupo cubano de rock Porno para Ricardo, quien envía un correo electrónico al Nuevo Herald, el Nuevo Herald se lo despacha completo, para él entonces hacer una comparación entre Castro y Putin, y entonces él ponerse en la salsa, y lo que hace el Nuevo Herald es parangonear, homologar al impresentable de Gorky Águila, con nombres como los de Sting, como los de Paul McCartney o como los de Madonna. Este es el colmo de la demagogia y del mal periodismo. Porque los ponen ahí rockeros cubanos junto a Paul McCartney, a Sting, a Madonna. Usted dice, pero acá, este desconocido en su casa a la hora del almuerzo que hace su nombre al lado del de Paul McCartney. Yo estoy seguro que si alguien le explicara a Paul McCartney o a Sting quién es este señor y que coinciden en una misma posición, yo estoy seguro que a lo mejor Paul McCartney diría, yo quisiera ahora que condenen a las chiquitas a 60 años de cárcel, nada más para yo no tener nada que ver con un caballero como Gorky de Porno para Ricardo. Pero el Nuevo Herald presenta este espagueti, este pastiche, por cierto, por unos periodistas que no los conoce nadie, Julio Menaché y Roberto Moreano. Yo no sé si estas son mujeres que se ponen nombre de varón o si son gente disfrazando el nombre de tan vergonzoso que es el mal trabajo de este artículo. Que lo único que intenta, lo que está detrás del artículo, del reporte, es poner a Gorky Águila al nivel de esos monstruos de la música. Yo me pregunto, ¿dónde estaba el Nuevo Herald que había promovido el concierto de Gorky el mes pasado en esta ciudad? En el Club H, ¿dónde estaba? Que no fue a hacer un reportaje de que ni 40 personas asistieron y menos de 20 pagaron el cover. ¿Cómo se le ocurre tener la desvergüenza de encontrar un hecho donde coincidan McCartney, Sting y Madonna para entonces poner a coincidir a Gorky Águila? Que verdad que son lo peor del periodismo. Me queda un tópico. Regreso después de la siguiente pausa comercial. Estamos de regreso en La Tarde se mueve. Miren, hace unos días se estaba reportando por el Pew Research Center, es un importante instituto de estudio que además realiza interesantes y serias investigaciones. Volvían a retomar el tema de la importancia de las redes sociales en las campañas electorales. Hacían un recuento, un recordatorio de lo que había significado en el 2008 el uso de las redes sociales, de las nuevas tecnologías por parte de la campaña del presidente Obama, cómo con esas plataformas Obama logró no solo acumular una gran cantidad de seguidores, sino enviar su mensaje con gran rapidez y a la hora de recolectar fondos, pues conseguir grandes cantidades de dinero en pequeñas sumas, pero en unas proporciones, en unas dimensiones insuperables. Bien, de eso han tomado nota los republicanos, pero comienzan a hacer un estudio y dan, por ejemplo, que aún así, aunque los republicanos intenten ponerse en función de esos logros conseguidos en el 2008 desde el punto de vista electoral por la campaña del presidente Obama, hoy en día los números del Pew Research Center, el último estudio daba que en esa materia Obama está adelante de 34 a 25, 34 puntos le dan a Obama, 25 a Romney, o sea, estamos hablando de una ventaja de 9 puntos. Y se señala la tendencia a que a partir de ahora Obama va a forzar la utilización de esos medios, en los cuales ellos tienen gran experiencia, porque además saben cómo dirigir a las determinadas minorías, a qué grupo pueden integrarse. Se habla hasta de 18 distintos tipos de grupos. Hay grupos para votantes afroamericanos, grupos para votantes mujeres, grupos para gays, grupos para lesbianas, que aún después pueden incluirse e insertarse en otros grupos donde caben todos. Pero realmente tiene una gran experiencia en el uso de las redes sociales y en el uso del Twitter, del Facebook, de las distintas plataformas que existen para incidir en el resultado de una campaña, ya sea movilizando votantes, inscribiendo votantes, recaudando fondos para la campaña. Y esa es una maquinaria que entienden muy bien los miembros de la campaña del presidente, los miembros del Partido Demócrata, pero además que el presidente mismo lideró una iniciativa que le dio grandísimos resultados frente a la propia Hillary Clinton y después frente a John McCain. Hoy en día esa maquinaria ya parece, según se reporta por Pew Research Center, está engrasada. Los republicanos también han echado a andar, no están dormitando en los laureles en este tema, pero ya solamente en la arrancada Obama levantó 9 puntos encima de Mitt Romney. Es interesante porque a partir de finales de este mes es que esta contienda arranca, pero arranca sin parar
hasta el día 6 de noviembre. Lo otro que quería comentar es una noticia que ha salido en el día de hoy, todavía no está en la parte escrita, está en la parte electrónica, y es que un cable da cuenta de que Uribe, que se le ha pasado ya dando opiniones sobre todo, después que no es presidente de Colombia, está diciendo que el gobierno de Juan Manuel Santos está negociando con la FARC en Cuba. Bueno, a mí lo que me acaba de decir es que qué bueno. Yo personalmente digo, si eso es verdad, qué bueno. Todo lo que conlleva la paz en Colombia, qué bueno. Si Cuba es un garante para esas negociaciones y si está la FARC negociando, yo no lo sé, porque sobre esto no ha hablado ni el gobierno colombiano, ni el gobierno cubano, ni que yo sepa la FARC tampoco. Esto es Uribe, que hace rato que anda a uribazo limpio. Pero si esto fuera cierto, qué bueno. Primero, no existirían estas conversaciones si no fuera solicitud del gobierno de Colombia, del gobierno reconocido de Colombia que preside Juan Manuel Santos. Segundo, que entonces entiende nuevamente el gobierno de Colombia que Cuba es un verdadero garante de estabilidad para la región. Y si se está produciendo para el bien del pueblo colombiano y para el fin de la guerrilla y de la guerra, pues perfecto, pues mejor. Ahora, esto no sería diferente a lo que pasaron, si es que es verdad, porque esto más nadie lo está diciendo que Uribe, esto no sería diferente a lo que logró Uribe, que fue que su gobierno, siendo el presidente, fuera a La Habana también para que el MLN comenzara negociaciones de paz con el gobierno que él presidía. Y qué bueno también que en aquel momento ocurrió. El propio Uribe en estas declaraciones reconoce que Cuba es un garante, lo dice él, y se refiere a la figura de Castro, no sé si está hablando de Fidel o de Raúl o de los dos, como un elemento estabilizador, lo dice Uribe. Fíjense, yo no puedo decir que lo que está diciendo Uribe sea cierto, porque no ha habido no se ha destacado la noticia, no se ha comentado, ni se ha afirmado, ni negado la noticia por parte de los que son los verdaderos protagonistas, que no es Uribe, porque Uribe no es gobierno hace rato. Esto viene de Uribe, pero está hablando de la FARC. La FARC no ha comentado nada, está hablando del gobierno colombiano de Juan Manuel Santos, el cual tampoco ha comentado nada, y está hablando del gobierno cubano, que muchísimo menos ha comentado nada. Pero para quienes tratan de tergiversar y quienes quieren después salir, separarse en noticieros y programitas, Cuba, negociaciones, FARC, Colombia, dice Uribe, lean bien la información antes de meter la chapucería, antes de que la obsesión, el extremismo, el fanatismo y el resentimiento los lleve a este tipo de titulares amarillistas que tanto les gusta. Lo que está diciendo Uribe, que repito, no sé si es cierto, es que están habiendo conversaciones de paz, y eso hay que celebrarlo. Y que está haciendo en La Habana, muy bueno para que se entienda cada vez más el papel serio que tiene Cuba en cuanto a esto, porque ha sucedido en el pasado, como el MLN y el gobierno de cuando Uribe era presidente, y la buena relación que existe entre el gobierno de Santos y Cuba, el cual es un factor estabilizador. Allá va Uribe también a atacar a Santos, que si Chávez, que si Santos, que si esto, que si lo otro. Yo no sé si algún día, a lo mejor un día nos enteramos, que algún día llega la noticia, un titular que diga, se entera Álvaro Uribe que ya él no es presidente de Colombia. Se acaba de enterar. Buenas tardes, mañana regreso con un programa que creo que va a ser atractivo para ustedes. Tengo un buen invitado desde Cuba mañana. Buenas tardes, aquí en La Tarde se mueve.